Estimados amigos, como ya os tengo acostumbrados, varias entrevistas con personas que me parecen bastante interesantes por el tema de lo mismo de siempre, para que sea un recuerdo de la memoria histórica de este país y para que las futuras generaciones nunca olviden lo que se ha luchado, se ha peleado para llegar a la situación que estamos. Me parece ser que siempre hemos vivido igual, pero como ya sabéis, esto no era así. En este caso me encuentro al señor Ignacio Trillo Huerta, natural de Jimena. Muy buenas. Un gran escritor para mí, me parece. Fue director general de Agricultura de la Junta de Andalucía. También fue delegado de Medio Ambiente, en su fecha, militante del Partido Comunista, a nivel provincial y a nivel local. Este señor es natural de Jimena, que está en la provincia de Cádiz, ¿no? Efectivamente, el límite Cádiz con Málaga. Y en el famoso castillo ese poco explotado, ¿no? Bueno, está siendo valorado, es un castillo que nos queda en su última configuración árabe, perteneciente al reino nazarí, de ahí el nombre Jimena de la Frontera, como todos los municipios limítrofes al reino de Granada. Pero anteriormente fue escenario de castillo romano. Anterior hay huellas fenicias, es decir que es un pueblo milenario, ¿no? Bueno, o sea que nació en Jimena de la Frontera. Su vida me parece muy interesante porque este señor de Jimena de la Frontera votó a Málaga, Granada, Sevilla, Córdoba, está en varios países. Una epopeya que más adelante le haremos una entrevista para ver su biografía. En este caso, lo que vamos es hablar con él sobre el tema del famoso libro que está escribiendo, La historia de Jimena. Y dentro de eso pues voy a hacer un pequeño resumen de su biografía para que tengamos algo. Pues desde muy joven, a pesar de que nació en una familia, digamos, de clase media, era un poco introvertido. Porque siempre andaba en lío, la curiosidad le plasmaba y siempre andaba para arriba y para abajo, lo cual le llevó a tener varios problemas. No estaba de acuerdo con la mitad de las cosas de esta sociedad, cómo funcionaba, ya a una edad bastante temprana. De hecho, lo primero que cuando en España empezó por los cambios de música de Beatles y tal, porque era su propio grupo musical, se metían las comparsas, sí, fue una epopeya hasta que pasó a la lucha política. En la lucha política al principio no contactó con un desfase, que ya lo contaremos en su biografía, no consiguió contactar con ningún miembro político del Partido Comunista, pero más adelante ya enlazó, ya entró lo que fue una lucha, varias veces en la cárcel, como es normal, por díscolo. Y una epopeya curiosa que es la que estuvo haciendo el servicio militar, que como él no quería hacerlo, se lo llevaron obligado, pues se escapó. Y se tiró 3 meses metido en un hospital militar y nadie sabía la hora que era. Escondido. Luego, claro, lo echaron fuera, le dieron ya la baja definitiva porque los médicos no se atrevían tampoco a afirmar que había estado escondido allí. Y siguió pues nada, porque se iba a luchar, cuando no lo andaban buscando, lo habían pillado. Así estamos. Y ahora, pues al cabo de los años, no sé en qué situación política se encuentra. ¿Puede usted explicarnos más o menos a nivel político cómo anda ahora mismo? En el campo de la izquierda, no me he movido del campo de la izquierda y así llegaré hasta mis últimos días. Lógicamente los instrumentos políticos han ido cambiando a lo largo de toda la etapa, desde el momento de la clandestinidad y hasta la actualidad, y es lo único cambiante como para transformar esta sociedad, pero las raíces siguen siendo las mismas que a temprana edad asumí como propias, indagando a sí mismo, puesto que mi entorno familiar no era de esa cuerda, pero por convicción y por conciencia, que la he mantenido durante todo el tiempo, puesto que yo nunca he vivido de la política y siempre concebí la política como posibilitar cambiar la sociedad, pero no vivir de ella en absoluto y con carácter temporal, ¿no? Ya, y a modo de resumen, ¿cómo ve usted la situación política ahora mismo en el país? Bueno, la situación actual de política es una realidad totalmente cambiante, muy volátil, producto de fenómenos recientes que han acontecido y que han dado un zurragazo
a la ciudadanía, como ha sido la profunda crisis económica, muy distinta a las anteriores, que está ya en el 2008, y que nos ha llevado a una situación actual, donde se pensaba que el crecimiento de la economía era ilimitado y los salarios igual, pues a una devaluación salarial, a una situación contractual donde predomina la precariedad y la temporalidad. Antes, que se consideraba un infrasueldo y se llamaban los 1000 euristas prácticamente como un elemento despectivo, pasan a ser ahora mismo un elemento de privilegio, y por tanto esta sociedad pues ha estado respondiendo políticamente también de una forma muy distinta, lo que significó en el 2011 dar la confianza a que la derecha iba a sacar a este país hacia adelante, y hemos conocido pues la etapa de corrupción más fuerte que ha conocido la historia política europea. Hemos conocido pues un gobierno mentiroso, prometía de todo, entre ellos las bajadas de impuestos ahora mismo que están tan de boga, y nos llevó a la mayor subida de impuestos de toda la democracia, pero además a dejar un país totalmente endeudado, puesto que ahora mismo la deuda pública de España está a niveles que estaba en el 2011, en 1911, como consecuencia de la guerra de Cuba y Filipinas, y quiere decir que estamos trasladando a futuras generaciones una situación insostenible. A mí me alucina ahora mismo cuando se habla de bajada de impuestos, puesto que esto es el peligro de cargarte totalmente el estado del bienestar, puesto que es imposible que las cuentas salgan, insisto, con la deuda pública que tenemos, los intereses que hay que pagar, y la situación de los servicios públicos en este país, donde no estamos a la media europea, ni incluso la carga fiscal, que está 6 puntos por debajo de la media europea. Por tanto, estamos asistiendo nuevamente a una situación de total demagogia, pero afortunadamente en las últimas elecciones acontece un hecho significativo, y es que la derecha salta por los aires, y el Partido Socialista, que prácticamente estaba en un foso, pues recupera una fortaleza que le puede permitir de aquí en adelante poder tener una legislatura un tanto sosegada y plantear los cambios estructurales de profundidad que necesita nuestro país para que haya mayor igualdad, pero a su vez también para que sea un país muy competitivo en una situación que estamos asistiendo de una guerra mundial, bien a niveles de comercio, bien a niveles de cierre de fronteras, producto de ese movimiento reaccionario que está recorriendo ahora mismo el mundo, que surge con fenómenos como Trump, como Bolsonaro en Brasil, y que se van extendiendo con amenaza de Le Pen en Francia, y aquí lo tenemos ya con Vox. Sí, bueno, loco siempre había. Y los locos, por desgracia, arrastran a veces las masas. El retorno de los brujos le llamo yo. Sí, exactamente. Bueno, pues entonces esto, el próximo capítulo, pues ya meteremos en materia. Vamos a centrarnos en lo principal, que es el libro La historia de Jimena. Y mi pregunta es la siguiente: ¿cómo le dio usted por escribir este libro? Bueno, yo creo que este libro surge a raíz del privilegio, que significa pues que un niño nazca en un entorno rural que tiene una enorme riqueza pasada, y que a su vez acontecen unos hechos en el presente que va viviendo y que va conociendo enclaves que nunca podían ser descifradas en ese momento determinado. Estamos hablando bajo el franquismo, donde el miedo, el pavor y una cierta resignación y a veces rebeldía hacía que fuera conociendo una realidad que existió momentos antes y que estaba prohibido hablar de ella. Yo fui un niño muy particular. Yo, por ejemplo, que estuve en el colegio desde el primer momento, en cambio yo aprendí a leer y a escribir a través de la prensa. De la prensa. Mi padre recibía 5 periódicos diarios, ¿no? Y eso, bueno, pues me hizo incluso interesarme ya desde chiquitillo por temas relacionados con una concepción del mundo temprana,
que iba formando o iba deformando, hay que tener en cuenta los periódicos que leía, pero que me servía como niño chico para, en vez de jugar a los indios, entre los indios y los americanos con los muñequitos de goma, pues a jugar a la guerra de descolonización de África, a la guerra de Vietnam, que empezaba por aquel entonces. Quiere decir que esto fue enormemente prematuro en mi propia formación, que me diferenciaba a los ojos de un niño. A los ojos de un niño. A los ojos de un niño que ya con el crecimiento mayor tuvo que cambiar el chip. Porque claro, yo cuando jugaba a los indios, que eran los vietnamitas y los americanos, pues los buenos eran los americanos y los malos eran los vietnamitas. Cuando montaba comando a la búsqueda del Che Guevara, el Che Guevara era el demonio que estaba por ahí perdido en los países latinoamericanos intentando hacer revoluciones, y los buenos eran los comandos que le seguían. En fin, todo eso, bueno, pues me hizo adquirir enormes conocimientos que conforme avancé en edad, pues fui, es decir, un fenómeno a nivel de geografía mundial y a nivel de geopolítica. Cuando me faltaban, en las condiciones de austeridad de aquella época, indios para jugar, yo cogía las alfombras que estaban hechas con trocitos de corcho. Hay que tener en cuenta, Jimena, hay una gran riqueza de alcornocal, y yo montaba mis propias figuritas con una navajita, iba generando, puesto que los Estados Unidos generaban tantos desembarcos en Vietnam que me faltaba un muñequito para poder completar, y tenía un almacén entero que había en mi casa lleno de marines, lleno de barquitos que montaba también de corcho, es decir, todo eso transcurrió. Posteriormente, bueno, pues tuve una etapa de crisis existencial, es decir, desde el punto de vista religioso. Mi casa era religiosa, pero normalito, no muy beato, y a mí el discurso y la hipocresía de una iglesia que hablaba de unos evangelios y practicaba totalmente lo distinto, que era amigo de los todopoderosos. O sea, ya a la edad temprana ya se daba cuenta. Ya me daba cuenta, y una vez ya, que me dijo mi madre, por favor, aunque sea la última vez, ve a confesarte. Y yo llegué allí al confesionario y le dije al sacerdote, mira, vengo aquí forzado a nivel familiar, yo no creo en esto. Y acabé, bueno, pues hablando de Jean-Paul Sartre, es decir, de filósofos de aquella época, y el Cuba alucinaba, me dio la bendición Urbi et Orbi y me dijo, esta vez no te voy a poner ni para que, puesto que no crees, la contrición de los rezos correspondientes. Después, bueno, pues constituí un grupo que se llamaba los Boy Scouts. Hay que tener en cuenta que estaba prohibido en aquella época, solo podía existir una organización legal, que era la Organización Juvenil Española, dependiente de la Falange. Pero bueno, como nosotros no nos movíamos con esa edad temprana de 12 años, con papeles ni nada, pues allí empezamos primero, excursionistas, amantes de la naturaleza. Eso lo va detallado en el libro, tal cual la historia como fue. Sí, eso es lo que me provoca esa curiosidad por el pueblo, de que todos esos instantes que yo iba viviendo, yo no era a su vez consciente de la historia que yo tenía alrededor. Precisamente en el año 2003 me encomienda el ayuntamiento que dé el pregón de la Feria de Agosto, donde viene toda la población, viene toda la migración. Jimena es un pueblo históricamente de migración. Y allí, bueno, pues me obliga a hacer una recopilación de toda la historia, partiendo de una situación de la época pre-fenicia, y ahí voy enriqueciendo todo lo que yo fui observando en mi vivencia. Hay que tener en cuenta que yo dejé el pueblo porque no había instituto con los 15 años y me tuve que marchar a Madrid a estudiar bachiller, acabar el bachiller. Y después económica lo hice, empecé en Madrid y después aquí en Málaga. Acabé. Quiere decir que esa etapa lo que me hace es valorar aún más ese entorno y ese privilegio de la localidad que he estado durante la infancia desarrollando mi primera personalidad. ¿Y después qué ocurre? Bueno, pues después ocurre ya cuando ya
me niego a seguir en prórroga como funcionario de la administración, puesto que no me dejaban desarrollar el trabajo que yo quería, pues empecé a estudiar a través de una petición que me hicieron de cómo veía un niño la medicina rural en aquella época, puesto que mi padre era médico. Y entonces yo fui ahí narrando cómo lo vivía desde chiquitito. Yo era el que recogía los recados, el centro de salud, que ahora existen en las distintas localidades y en los barrios. Antes era la propia casa del médico, luego nosotros vivíamos las 24 horas. Antes había que pagar al médico y tal. Bueno, como no había dinero para pagar al médico y mi padre no se podía negar en absoluto, ni tenía mente de hacerlo, pues la propia almacén ese que he comentado antes, que servía para jugar yo cuando chiquitito a los indios, la mitad estaba dedicado a gallinas, conejos, es decir, tal, que era lo que la gente podía pagarle al médico. Mire usted, don Juan, muchas gracias y le traigo este regalito, por no cobrarle. Y aquello parecía una granja en mi casa. Bueno, pues en ese trabajo que empecé a desarrollar, me empecé a estudiar los médicos de Jimena. Médicos que ha habido a lo largo del siglo XX. Sí, yo le pico la curiosidad por ahí. Y ahí descubro una riqueza impresionante y a su vez también el corte que significó la guerra civil, en este caso el golpe de Estado de los sublevados contra el régimen republicano, donde siempre se ha hablado de la gran represión que tuvo los enseñantes y demás, pero la clase médica fue exterminada totalmente. Y ahí tomo como referencia a Jimena, eminencias que se encontraban en aquel momento allí. Me hace entrar a investigar todo lo que fue la guerra civil en Jimena, las consecuencias, la posguerra, a través no de archivos, no de lo escrito, sino a través de entrevistas orales con personas que son auténticas bibliotecas y que cada día se nos pueden ir perdiendo con su fallecimiento. Y ahí se encuentra el meollo oral de todos esos testimonios que en el caso mío he tenido la fortuna de que se abrieron por primera vez. Ellos nunca se atrevieron a hablar de esos temas. Y mi poder de seducción y mi buena relación y de la confianza que le infundí se han ido abriendo y me ha ido generando... O sea, que si no se hubiera sido de esa forma no se hubiera llegado nunca a saber nada. No, es decir, el problema es que la historia, lógicamente por rigor también, se estudia ya pasado esos momentos y a su vez se va a unas fuentes, que son fuentes escritas, con documentos que avalan cada una de las cosas que se dice. Bueno, pues yo tengo que decir que yo esos hechos me he metido también en documentos y he comprobado toda la contaminación que el franquismo generó, o sea, dentro de la propia... Todo lo que ha escrito en su libro está totalmente contrastado. Y además hundo otras teorías existentes muy fundamentadas en documentación de archivos, pero insisto, archivos totalmente contaminados. Hasta tal punto de que figuran en Jimena los que crearon la Falange Española, gente anarquista, gente de izquierda. ¿Qué es lo que ocurre? Que los propios familiares falsificaron documentación de acuerdo con los golpistas al objeto de que no fueran represaliados. Claro. Y entonces, claro, ahí solo se puede desmontar a través de esos testimonios de carácter oral que me han ido contando las trayectorias de cada uno y la situación en la que se produjo la ocupación militar, la represión posterior, todo el proceso migratorio, y después me he ido a Latinoamérica a la búsqueda de todos esos jimenatos que acabaron en México, que acabaron en Venezuela, que acabaron en República Dominicana, con los cuales mantengo con su tercera generación un contacto permanente y que me ha posibilitado escribir esas biografías, pero a su vez, es más, le he aportado a ellos conocimientos que no tenían.
Entonces su libro está bien documentado, está con fotos, o sea que... Está todo perfectamente al objeto, incluso que habría que trocearlo, porque voy camino de un espasacalpe por el volumen total de lo escrito. Esto hay que decir una cosa, el libro es libro digital, por crear libro digital. Efectivamente. Ahora me pregunta la siguiente, ¿usted con esto qué es lo que pretende o pretendía? Solo pretendo que no se pierda, o sea, solo pretendo, en este caso, prestar un servicio a la sociedad, ya en los años que me queden, que pasa fundamentalmente porque lo que yo no escriba, nadie hay dedicado a eso. Estarán otros historiadores futuros que afortunadamente beberán en mis fuentes y podrán salvar cosas que no hubieran llegado a ese pasado y a su vez enseñar a las nuevas generaciones lo que ha significado la historia de esa localidad, no exclusivamente a través de las piedras del castillo, de las monedas y demás, sino como hechos recientes de los siglos XIX, de los siglos XX y ya en el XXI no me he metido. ¿Y esto lo hace usted con carácter altruista y los viajes que hace por ahí tiene que pagarse en su bolsillo? Totalmente. Altruista, totalmente. Entonces, por eso cuando lo llamo muchas veces siempre lo pillo de viaje. Claro. Que está en Sudamérica. En Jimena, para entrevistar a gente que me llama y me dice, mira que hay un anciano aquí de 96 años con una lucidez impresionante. Me cojo el coche, me voy para allá, le hago la entrevista, tal. ¿Que ha habido un choque de trenes en qué año? No lo sabemos. Empiezo a investigar, me voy a Madrid, me meto en el archivo de Renfe, me meto en los archivos de la Guardia Civil y a su vez voy montando toda una red de testigos, de testimonios orales que me sirven para más de una historia, porque después voy consultando y cosas que ellos no le han dado importancia, voy poniendo a la luz. Y esto, claro, ahora en las condiciones que estamos con la Junta de Andalucía como está, es imposible pedir ningún tipo de subvención ni nada, ¿no? No, es decir, yo no me planteo... menos para los gastos de batalla, digo. Hombre, no, yo lo que sí quisiera es que esto sí pudiera estar en las bibliotecas, sí pudiera sacar una impresión de papel al objeto de hacer esto, pero yo necesitaría una infraestructura mínima y es que el problema mío es que pararme para hacer esas cosas significa que hay unas historias que se van perdiendo. Entonces ese es mi agobio y tal. Si yo contara con una infraestructura administrativa de redacción de textos, de publicación y gráfica y todo eso saliera, yo no es por cobrar nada, yo es por conocimiento y extensión. Que algún tipo de ayuda a la Junta de Andalucía tendría que darse. Lo único problema que hay, que ahora por ejemplo la Junta ha negado la memoria histórica, quiere eliminarla. Efectivamente, este es uno de los temas, porque bueno, yo estoy en esta dirección, hay otros que yo he contactado con ellos y a su vez ellos me han llamado, es decir, hay un reciente caso de un personaje, de un guerrillero de Benaoján, cuyos herederos siguen viviendo. Este murió en una refriega con la Guardia Civil y el propio historiador biográfico se me ha dirigido a efectos de qué información tenía yo, puesto que había leído cosas de biografía de médico y él andaba desde hacía 20 años detrás de un médico que se prestaba a ir a la sierra a curar a los resistentes contra el franquismo y no sabía de dónde partía. Y resulta que afortunadamente le pude proporcionar los datos exactos de quién se trataba, cuyo hijo, que vive actualmente, es un eminente arquitecto en Madrid y fue primer teniente alcalde con Tierno Galván en la primera corporación democrática en Madrid y a su vez también militante del PC, Eduardo Mangada. Pues su padre, médico, estaba de médico también en Benaoján, de donde era este guerrillero, que era guardia civil en la época de la República. Sí, luego pasó a... Y fue leal al ordenamiento constitucional republicano y posteriormente, ante el agobio que sufría de la represión, dijo, me echo a la sierra y organizo la resistencia contra el franquismo. Bernabé, por cierto, se llama Bernabé. Entonces el libro, aparte de ser un documental histórico, digamos así, este libro, aparte de eso, ¿usted cree que llegaría a algún tipo de gente en especial que, aparte de que fuera un historiador, pero que
como libro de, ya no de consulta, sino como libro de una historia amena, de novela, también serviría. Hombre, efectivamente, hay aspectos que yo narro, pues yo no soy historiador nato, yo soy economista y soy un aficionado a la historia. Entonces mi forma narrativa no es de un historiador ni tampoco de un ensayista. Cuento muchas anécdotas que hacen acercar el lector al libro y a su vez también universalizar la historia local. Es decir, que el lector, cuando empieza a leer esa historia, no la asocie a Jimena, de la cual desconoce, sino se va montando su propia historia local de lo que pudo haber pasado en el entorno en el que nació. En el seguimiento que yo hago de las lecturas es muy alto, es decir, es muy alto y estamos hablando ya de cientos de miles de lectores o de lecturas, mejor dicho, de lecturas que se han hecho sobre lo que publico de Jimena. Hay otros temas que son de actualidad política, pero eso es que de vez en cuando estallo y ante ver el panorama, por ejemplo, en mi último artículo posterior a las elecciones generales, donde hago un poco de parodia y donde yo tenía ese texto escrito con anterioridad a las elecciones como apartado A, en lo que yo quisiera que se hubiera producido, y tenía reservado el B para el gran desastre que se podía haber producido. Bueno, pues el B no ha hecho falta, ha sido el A. Lo saqué y solo el primer día hubo 9.000 entradas en el blog para su lectura. Yo le voy a decir una cosa, hay una coincidencia, es que todas las personas más o menos de nuestra generación, 8 años arriba o abajo, da la casualidad que hemos coincidido todos en estas elecciones, porque parece que sabemos lo que iban a hacer. Es que si va sumando uno lo que ha pasado anteriormente y a la situación que hemos llegado, la suma daba una victoria total del PSOE. Bueno, efectivamente, es decir, había que ser muy desconocedor de lo que es la ciudadanía en nuestro país o dónde llega nuestro país para poder asumir los discursos de Pablo Casado o incluso de Albert Rivera, que al final se sumó a esa ola de Vox. Esta sociedad es una sociedad que ha evolucionado mucho. Esta sociedad no es una sociedad tan inculta como para que vengan a venderle cosas del medievo, de la Edad Media, de un regreso y de un retroceso, porque a diferencia de otros países, España tiene una memoria histórica que no es tan lejana, que lo significó el franquismo. Entonces, la torpeza de las derechas, a diferencia de lo que son las derechas civilizadas en Europa, que nos vendieran una España en blanco y negro para retornar otra vez a ellos, con todo negativo, hacía que para mí fuera fácil pronosticar lo que iba a ocurrir. Pero siempre hay una reserva de cuidado, que la situación es tan confusa, que los medios de comunicación son tan poderosos a la hora de intoxicar, que vamos a ver el elector por dónde sale. Pero es muy curioso porque en las elecciones hay un fenómeno colectivo, es decir, tú te coges una mesa de carretera de Cádiz con una composición de trabajadores determinados y tú te coges otra mesa electoral en Vigo, Gallego, separados geográficamente, que no se hablan entre ellos, y verás tú que el resultado de esas mesas son idénticos. O sea, responde a un fenómeno con carácter colectivo. El PSOE ha dado una barrida por toda España, no por un sitio, no, por toda España. Luego se producen esos fenómenos colectivos, generalizados, y que responden en este caso con la alta participación a que nos jugábamos mucho. Ahora no sois conscientes pasar esas elecciones porque se ha llegado a un relax. En Europa nos estamos jugando también mucho en las próximas elecciones. Yo haciendo un análisis de lo que sucedió antes, también creo que fue cuando venía la derecha también en bloque a comerse a los socialistas, salieron de todos lados. Pasó exactamente igual, creo que fue en el año 90 o 91. Que pasó exactamente igual. En el año 93, que estaba pronosticado de que Aznar llegaría al poder con la inmadurez que en aquel momento tenía Aznar, y donde es patético la foto de Alberto Ruiz Gallardón y Javier Arenas diciendo que se habían manipulado las elecciones. Luego lo que pasa, por ejemplo, en el libro, lo que yo leí, bajo mi punto de vista, bastante objetivo.
Bueno, esas opiniones. Yo creo que... Cuando yo me pongo a escribir de historia, me olvido, yo no puedo mantener una ideología, es decir, hay una coherencia en lo que yo quiero investigar, pero los textos responden a lo que es esa realidad que yo estudio, no esa realidad que yo intento cuadrar. Ahí me tengo que olvidar totalmente de cualquier tipo de connotación y voy a los hechos reales con todas sus derivaciones, pero todo comprobado y sin introducir sesgo en absoluto. Y un punto y una coma, como yo les digo cuando tengo que entrevistar a algún político de diferentes tendencias, digo, mira, yo voy a poner exactamente lo que vosotros estáis diciendo. Y un punto de más y una coma de menos. Nada. Está claro. Es independiente, está claro, totalmente legal. Está claro. Es y decir, si en un momento dado, por ejemplo, hay que alabar a un señor que sea del sector de derecha, pues se alaba. Yo entrevisto a esa persona. Esa persona me va proporcionando una información. Esa información la contrasto, sea de derecha o sea de izquierda. Y aparece en ese contextualizado igualmente. Es decir, la responsabilidad del golpe de Estado, por ejemplo, en 1936, fueron de los que se sublevaron. Eso se transformó en una guerra civil porque hubo, por parte de los sublevados, ya que no triunfaron, el intento de hacer un genocidio. No solamente intento, sino que lo realizaron sobre un pueblo que durante 5 años conoció las libertades. Lógicamente el nivel cultural de aquella época era muy bajo. La población vivía fundamentalmente del sector primario, agricultura, ganadería y monte. La subsistencia no tenían nada que perder. Entonces ya librado batalla, allí hubo barbaridades por muchos sitios, pero la responsabilidad no es de igual para todos, no, es de los que han trastocado el régimen constitucional y nos llevaron 40 años. Pero lógicamente, barbaridades que se hicieron por determinados desarmados, fueran de grupo que fueran y demás, y que eso afectó a familias y demás, pues es una realidad y eso lo plasmo igualmente conforme lo voy investigando. Una cosa que le voy a preguntar, Jimena, lo he visto yo, que van mucha gente de visita de chalecito y cosas de esas, pero el castillo y todo eso que hay no está muy promocionado. Eso a que se debe. Y aparte de eso, otra cosa, otro pequeño detalle, que se venden en algunos sitios, se venden antigüedades, que yo creo que eso es patrimonio artístico, o sea, patrimonio histórico artístico de la humanidad, no debería de venderse en muchas casas. ¿Qué opina de ese tema? Muchos artículos de estos, vasijas, cosas. Ah, bueno, vale. Es que eso creo que es patrimonio histórico, decir, ¿no? Jimena conserva un casco histórico no ideal, digo no ideal porque ha habido grandes destrozos, y hay una expansión fuera del casco histórico que está protegido en dirección a la estación, puesto que Jimena está hecho sobre una cuesta, que era la forma, en este caso, de mejor defensa militar en todos los ocupantes históricos que atravesaron Jimena. La valoración del castillo. Bueno, cerca está el castillo de Castellar. Tenemos una riqueza que no es única y Jimena fue muy deteriorado lo que fue la conservación del castillo. Hay que tener en cuenta que la población vivía en el interior del castillo y que desde hace siglos allí no vive nadie, absolutamente nadie, que Jimena tuvo que pasar por hechos recientes, como fue la Guerra de la Independencia y posteriormente la propia Guerra Civil, donde fueron bombardeados, fue bombardeado el castillo. Pero el castillo ha sido su objeto de rehabilitación reciente. Tiene una fiesta, anuales que se celebran en el interior del castillo, donde se hacen reproducciones de las batallas que hubo en Jimena, porque los cristianos tomaron Jimena, volvieron a perderlo, volvieron los nazaríes a ocupar aquello, y después de la etapa ova, que la etapa romana, también hay escritos bastante significativos. El hecho que de allí se hayan extraído material valioso desde el punto de vista histórico, bueno, yo creo que lo que existe son reproducciones. Hay que tener en cuenta que en esto el Servicio de Protección de la Naturaleza, la Guardia Civil, está interviniendo muy tajantemente
Pero en las casas, lo que venden ahí por las casas, las pequeñas tiendecitas. En las tiendecitas son reproducciones, ¿no? Son reproducciones. Jimena sí tiene colecciones particulares descontroladas, que yo espero y deseo que haya pronto dar donaciones de gente que ha diezmado todo lo que fue en un periodo de poco conocimiento cultural, fundamentalmente años 50 y años 60, el patrimonio que estaba por allí, porque escarbar en Jimena era encontrarse monedas normalmente romanas, fenicias, es decir, en Jimena se acuñaba moneda en la tapa romana y había un emperador, y el propio cementerio, que no se puede tocar por estar los fallecidos, donde se dice que en Jimena es el único sitio donde los muertos están por encima de los vivos viven abajo en el pueblo y en el cementerio. Aquello es una necrópolis romana. El día que aquello pueda haber, en este caso la cesión por parte de los familiares del traslado de todos los restos a otro sitio y se puedan producir excavaciones. Bueno, entonces el libro hemos quedado que es un libro, ahora mismo un libro digital. Efectivamente, está en un blog. El blog se llama IgnacioTrillo.wordpress.com. La persona IgnacioTrillo.wordpress.com, eso nada más que ponerlo en la barra de... Nada más que en el Google, automáticamente ya aparece. ¿Tiene algún teléfono para consultas, por ejemplo, que lo llame a alguien para consultarle o para que le pase información? ¿Un teléfono de contacto? Bueno, ya el contacto ya a través, estoy en Twitter, estoy en Facebook, a partir de ahí me envían una nota y yo ya comunico mi teléfono particular y atiendo a cada una de las consultas o a cada una de esas nuevas fuentes que surgen. Y así, bueno, pues he conseguido contactar con Latinoamérica, he conseguido seguir la pista de determinados hechos que eran muy difícil poner al descubierto, y por tanto esta es mi... ¿Cuántas páginas tiene ahora mismo, Fita? Bueno, pues estaríamos hablando de algo así como unas 3.000 páginas por ahí, no sé, por eso hablaba. ¿Contempló la posibilidad de hacer un audiolibro? Efectivamente, en eso me están insistiendo, pero bueno, ahora mismo tengo que concluir. Mi preocupación es las historias abiertas que tengo, que son otras 2.000 páginas, y a ver si pudiera parar en un momento determinado. O sea que esto no tiene final. Esto no tiene final porque esto va surgiendo cada día más temas. Y cada entrevista pues me proporciona, bueno, pues, lógicamente, grandes derivaciones. La dirección ya la saben, que está saliendo aquí, Ignacio Trillo WordPress, y luego pues puede contactar por medio de Facebook. Al final, de todas formas, se lo pondremos por escrito por si alguno no le da tiempo a leerlo. Efectivamente, las direcciones tanto de Twitter como de Facebook. Y si alguien tiene algo que aportar a Jimena, algún jimenato por ahí que haya descargado, que... Bueno, pues efectivamente, es decir, gran parte de esos jimeratos que están en la diáspora quieren más saber que realmente aportar, porque ya estamos hablando de generaciones, que lo que ocurre en la vida, cuando se llega a una edad determinada, se empieza uno a pensar su antecedente y a darle valor, y ya con tiempo, en el caso de jubilación, decir, bueno, ¿qué fue de aquello, qué fue del otro? Bueno, pues aquí tienen la suerte de encontrarse con uno que se dedica a estos temas, y en la medida que pueda aportar o me pueda significar determinados datos. Allí mismo me llamaron desde Jerez para el tema de un abuelo o un tío abuelo que falleció en un choque de trenes que presumiblemente fue en el entorno de Serranía Ronda o Jimena, y a ver si yo lo tenía investigado. Ahora mismo estoy pendiente también de recibir llamadas de Valencia con otros jimenatos que están por allí en relación con una biografía que estoy escribiendo sobre un fallecido reciente que formó parte del paisaje de Jimena, como una persona que estuvo permanentemente en la localidad y con unas características muy propias que le hicieron, bueno, pues destacar. Y por tanto se ha ido, pero si queda su historia, pues lógicamente eso se va a transmitir a estas generaciones que desconocen esa riqueza. Bueno, pues nada, señor Trillo, le damos las gracias por la amabilidad que ha tenido de recibirnos en su casa, en esta bonita localidad de Málaga. Perfecto, pues nada, las gracias a los oyentes. Y si ha contribuido en algo, pues... Por lo menos aquí no tiene el calor que hace en nuestra tierra. Y sobre todo a provocar aficiones a este nivel, para que se pueda montar una buena red
y estas cosas no se Y pierden. ya lo emplazamos, si a usted le parece bien, para ahora en un futuro, pues meterlo dentro de la memoria histórica y hacerle ya lo que es una entrevista con todo el tema de su vida. Si le parece bien, lo hacemos en 2 o 3 capítulos. Volveremos a recopilar información, lo dicho, si hay alguien que pueda aportar fotos, vídeos, algo que se pueda aportar, pues bienvenido sea. Perfecto, pues a disposición permanente. Muchas gracias. Venga, gracias a vosotros.